La Fundación Cultural Armela Espitalier presentó el pasado 27 de mayo el libro Rostros Mágicos, Espejo de la Costa del Pacífico Mexicano, en el auditorio de la Universidad Panamericana, Campus Mixcoac, donde también se mostró una exposición de piezas prehispánicas que hacen referencia al libro. El evento fue presidido por el MBA Jorge Arturo León y Vélez Avelar, director de posgrados y extensión universitaria de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales, quien invitó a subir al estrado al fundador y presidente de la Fundación Cultural Armela Espitalier, el licenciado Carlos Armela Sánchez, así como a Valentina Gatti, editora del libro, Miguel Ángel Antúnez, fotógrafo de las piezas, y por su parte la UP, al director de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales. León y Vélez dio una breve exposición sobre la Fundación Cultural Armela Espitalier y el origen del libro. La Fundación Cultural Armela Espitalier abrió sus puertas en abril de 2004. Inicialmente se estableció con el fin de albergar y dar a conocer la colección de objetos prehispánicos de la familia Armela. Después, su presidente y fundador, Carlos Armela Sánchez, encontró que por medio de la tecnología había una gran posibilidad de transmitir al mundo la historia de los objetos que tanto admiraba. Para 2009, la Fundación ya había producido la Biblioteca Electrónica Mesoamericana. En este mismo año, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes eligió esta biblioteca para representar a México en el Salón del Libro en París, Francia. En mayo de 2011, la Fundación lanzó su nueva imagen y comenzó a trabajar en diferentes acercamientos al estudio del México antiguo, mediante la producción de exposiciones, paneles presenciales, actividades académicas, visitas guiadas, talleres, eventos culturales y publicaciones multimedia. Por su parte, el acervo de la Fundación, cuyas piezas tienen una antigüedad de 3.000 años aproximadamente, ha ido creciendo en número e importancia y ha sido cuidadosamente catalogado, investigado y registrado según lineamientos del Instituto Nacional de Antropología y la Historia. Para diciembre de 2013, se terminó de imprimir el libro Rostros Mágicos, Espejo de la Costa del Pacífico Mexicano. Las piezas que integran el libro que a continuación se presentará y algunas piezas de este libro las podremos observar con detenimiento en el recorrido que tendremos en unos minutos. Objetos de culto, rituales ancestrales, costumbres, indumentarias, ceremonias y prácticas culturales y características físicas y transformaciones fantásticas. Miradas expresivas que en su lenguaje de piedra y barro hablan de nuestro pasado y nuestra historia. Estos son los rostros mágicos a los que la Fundación Cultural Armela ha devuelto el esplendor al integrarlos a su colección y ahora ponen en nuestras manos en las páginas del libro Rostros Mágicos y en la exposición de la que somos partícipes como celebración y compromiso con la cultura de nuestro país. Por su parte, el licenciado Armela Sánchez agradeció a las autoridades de la UP por albergar la exposición y la presentación del libro, así como a sus hijas Natalie y Sofía Armela, quienes coordinaron el trabajo editorial y la presentación, a su esposa Chantal, de quien se tomó el apellido para nombrar a la Fundación Cultural. En su discurso, recordó que desde pequeño tuvo la oportunidad de acercarse al pasado mesoamericano por haber tenido el privilegio de conocer muy de cerca algunas piezas prehispánicas. Desde entonces comenzó a centrarse en un proyecto que años después se hizo realidad. Entonces nos dimos a la tarea de abrir la parte editorial y empezamos a hacer en formato de CD, en formato flash, libros electrónicos que tradujimos al inglés, al francés y al alemán. Esos primeros CDs estaban escritos y hablados, luego llegaron las hijas que habían trabajado en otros lugares antes. Habían tenido una formación después de la Universidad Iberoamericana, cada una en sus materias, y así llegó una tarea de desarrollar entonces la parte editorial. Ahora tenemos más o menos, yo calculo, entre 250 y 300 títulos desarrollados y tomamos en cuenta que todos están escritos en 4 idiomas. Pero cada uno tiene su huella digital que se llama ISBN, que para que los que nunca se hayan preguntado qué quiere decir ISBN, yo lo aprendí hace 10 o 12 años, quiere decir International Standard Book Number. Es la huella digital de cada libro en el universo digital. Entonces empezamos a desarrollar libros y ahora hemos abierto la parte editorial. Antes pasamos por la tecnología de Steve Jobs, y yo le tengo una gran admiración porque nos permitió bajar nuestros libros de la nube a formas de los formatos inteligentes, especialmente al iPad y al iPhone, y entonces ahora ya pueden leer nuestros libros en el iPad y en el iPhone. Nuestra organización parte de que hay una página de internet que es la www.fundacionarmela.org,
labores que realizamos. Las hijas acaban de empezar ahora una división infantil y tengo el gusto y el orgullo de decirles que hace 15 días fueron premiadas por Conaculta, Benito, con el reconocimiento para coeditar un libro. El libro, por título lleva Monte Albán. Y las colaboraciones que tenemos además, porque no tendría razón de ser tener más o menos 10,000 piezas concesionadas por el INA si no las compartiéramos de diversas maneras. Hoy agradezco mucho la presencia del general Vázquez Benítez y sus acompañantes, con quienes hemos desarrollado una colaboración que comenzó por para participar en el diseño del Museo de Guerra, que con motivo del 100 aniversario de la formación del Ejército Constitucionalista que hoy rige y vigila nuestro país, se dio. Y ahora vamos a tener otra colaboración con ellos en un nuevo museo en Puebla, pero también tenemos colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos algunas piezas destacadas en el Museo de la Mujer, que está bajo los auspicios de la UNAM, que se encuentra en la calle de Bolivia 17, es más o menos nuevo, creo que está en su 4º año de existencia. Les recomiendo a los que no lo conozcan, visítenlo, es un museo muy impresionantemente bien puesto. Y entonces, con mucho gusto les presentamos la exposición número 16 en la historia de la Fundación. La Fundación se constituye, como les dije, en el año 2004 con el objetivo de promover la arqueología mesoamericana. A su vez, el historiador y escritor Benito Taibo fue el presentador del libro, quien laboró como coordinador nacional en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él hizo referencia a la importancia de los sitios arqueológicos, donde encontramos grandes monumentos, así como objetos que son encontrados bajo tierra, como es el caso de las piezas representadas en el libro Rostros Mágicos. Asimismo, destacó la importante labor que realiza la Fundación Cultural Armela Espitalier al conservar, promover y difundir el acervo que resguarda el patrimonio de la nación. Así me voy a referir a Rostros Mágicos. Algunas de las piezas que están contenidas en este bellísimo libro que hoy venimos a presentar y que está acompañado por esta exposición que tan amablemente ha sido acogida por la Universidad Panamericana. Estos rostros nos hablan de nuestro pasado, pero también nos están hablando de otras muchas cosas importantísimas, como tradición, cultura, juegos y un hilo invisible que muchas veces no vemos que nos conecta con otros lugares del planeta. Me honra enormemente el poder haber conocido a Carlos y a la Fundación. Y desde el primer día me enseñó lo que estaba haciendo la Fundación. Y a mí me pareció no solo sorprendente, sino maravilloso. Todo su trabajo, sobre todo en aquella época, al principio, que nos conocimos en CD-ROM, sí contiene el CD-ROM, no tiene nada que ver con las agencias electrónicas, ese sí funciona. Permite esta observación a detalle del patrimonio cultural que en muchos casos está vedada, aunque es difícil de acercarse a ella. Cuando Carlos me dijo que ya habían pasado este curioso paso del CD-ROM, empezaron al revés de como comienzan todas las editoriales del mundo, que empiezan en papel y acaban migrando hacia los formatos electrónicos. Carlos y la Fundación Armela Espitalier están haciendo una labor espectacular en cuanto a la promoción, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de la nación y particularmente de este patrimonio cultural que ellos tienen bajo resguardo. Vengo aquí hoy a celebrar no solo Rostros Mágicos, las magníficas fotografías, los textos que acompañan al libro, sino la estupenda, maravillosa labor de la Fundación Armela Espitalier y lo que han hecho a favor de la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de la nación. Ese patrimonio cultural de todos los mexicanos que debemos resguardar, preservar y cuidar con un enorme cariño, porque es parte de nuestra identidad. Si no sabemos quiénes fuimos, difícilmente podremos saber quiénes podemos ser. Por lo tanto, de verdad celebro el trabajo enorme de la Fundación. Acérquense a la Fundación, hace cosas maravillosas. Acérquense a los CD-ROMs que sí sirven, no como las agendas electrónicas, y disfruten y sigan estando cerca de la difusión y puesta en valor de nuestro país.
patrimonio cultural, uno de los 5 más importantes del mundo y del cual debemos sentirnos absolutamente orgullosos. Muchas gracias. Por su parte, la editora del libro, Valentina Gatti, expresó: Rostros Mágicos es un libro de aventuras. Sus protagonistas, tal vez sin premeditación, fueron embarcándose en una larga travesía de apasionantes sucesos y decisiones intrépidas desde aquel ahora lejano día en que Carlos Armela recibió un enorme costal de fragmentos donde poco a poco pudo ir reconociendo perfiles y ojos que luego se convirtieron, previa limpieza y recuperación, en rostros y miradas. Ese fue el primer paso y sin duda no el menos importante. La decisión de Carlos de recuperar y preservar la historia de nuestro país con el solo impulso de su entusiasmo y su pasión es aún más loable si pensamos que muchas de las piezas que ha puesto en el honor de las vitrinas para muchos otros no habrían pasado de la bodega cuando no se hubieran quedado en el campo como restos de una excavación. Es esta minucia de atender a lo aparentemente sencillo, pero no se engañen, la Fundación Armela tiene también piezas importantes por su tamaño, su procedencia o su conservación, lo que hace del trabajo de Carlos y la Fundación Armela un caso único y especial. Reconocer en cada rasgo, en cada detalle, en cada pieza desarticulada, la parte que faltaba en el gran rompecabezas, sin la cual no podríamos entenderlo todo. El último tramo de este camino, el editorial, podría parecer el más aburrido y sin duda es el que menos mérito tiene. Para mí, sin embargo, acercarme al proyecto supuso un reto por el que con gusto hubiera pagado. Teníamos frente a nosotros todas las piezas, los textos, las fichas técnicas, el mapa, las fotografías, la colección misma como referencia. Un entusiasmado Carlos Armela que contaba una y otra vez las peculiaridades de cada pieza elegida para el libro. Un Miguel Ángel Antunes un poco más modesto que no terminaba de hacer pruebas ya en pleno cierre editorial. Un arqueólogo que nos miraba con sospecha, no nos fuéramos a salir del huacal de la ortodoxia prehispánica. Y todo eso junto tenía que ser un libro. Solo me resta agradecer al final de este texto, pero en el primer lugar de mi lista, a Lupe Bosch por haberme invitado a este proyecto, por haberme entusiasmado con este reto y por ser nuestra cómplice siempre. Si hoy no puede acompañarnos aquí, estoy segura de que pronto podremos contarle de este día y de este encuentro para brindar con ella y seguir celebrando la aventura de Rostros Mágicos. En la ronda también participó el fotógrafo de las piezas, Miguel Ángel Antunes, quien comentó: Rostros Mágicos es y será un libro emblemático de la Fundación Armela Espitalier por su contenido y su originalidad. En el libro expusimos el legado de la tía Chita y del ingeniero Rafael Campos a la Fundación, donde a través de 121 fotografías de rostros y figurillas, con su fuerte respaldo de investigación, esto es muy importante, tratamos de rescatar el valor estético y cultural y de esta manera develar su inminente misterio, así como intentar recuperar en lo posible su contexto a través de estudios sistemáticos, o sea que esto continúa. Mi ruta por el camino de la fotografía ha ido cambiando, continué fotografiando sitios arqueológicos, Monte Albán, Tajín, Cantona, entre muchos otros. Y de esta manera mi atracción por el arte prehispánico se hermanó con la fotografía. Después de haber trabajado por años en la elaboración de algunos libros y exposiciones, sobre todo en universidades, con cámaras analógicas, me encuentro ahora incursionando con fascinación en las modernas técnicas digitales como ese libro que hoy presentamos. El trabajo fotográfico se llevó a cabo siguiendo mi instinto con la técnica de macrofotografía, en exteriores con luz natural, y aunque no soy un purista, espera pacientemente las luces del amanecer o del atardecer, el reto de no controlar la luz siempre me ha dado resultados impredecibles. En este caso he quedado satisfecho. Para transmitir con mayor fidelidad posible y dentro del contexto propio de cada pieza, elegí fotos simples y naturales, tierras, arenas, fibras, semillas, textiles, etc. Hay un detalle que quiero destacar. Se trata del juego de luz y sombra que proyectan estos rostros al exponerlos a la luminosidad solar. Este factor es el elemento fundamental que da vida a los rostros y provoca que regresen casi intactos hasta nuestros días. Surgen así en verdaderos retratos modelados en barro que nos hablan desde su más remoto pasado. El rescate, esto es lo más importante, el rescate de piezas prehispánicas que logran quedarse en nuestro país
pues tienen un enorme mérito. Y esta es una de las principales funciones que ha ejercido por muchos años la Fundación Armel Hospitalier, ya que de esta manera se ha impedido el saqueo de piezas importantísimas que seguramente, si no hubiera sido de esta manera, estarían hoy en día en colecciones en el extranjero. La labor de Carlos, su presidente, de lograr conseguir donaciones de una gran importancia, habla de una fundación fuertemente consolidada, con un prestigio que no se conoce hoy en día en ninguna institución particular de México. Y por último, pues también quiero reconocer la labor de las hijas de Carlos en la difusión cultural a través de la colección de, no sé si son más de 100 títulos en las versiones de DVD, que ya se ha hablado de eso también, así como la edición de varios libros en papel y las nuevas ediciones en libros electrónicos traducidos a varios idiomas. Pues aquí sí se trabaja. Esto es lo que puedo decir. Al término de los discursos, las autoridades de la Universidad Panamericana hicieron entrega de obsequios a los ponentes, quienes recorrieron la exposición sobre rostros mágicos. Yo soy Brenda Mayorga para la Fundación Cultural Armel Hospitalier.